Bueno, como les comentaba Horacio, en el año 26, Carlo Rusconi prospectó este área, que era muy distinta a la que como la observamos hoy. Obviamente no existía ni el autódromo, ni el Parque Rivera Sur, ni el riachuelo rectificado. Hace un relevamiento, hace una publicación en el año 28, que es el plano que él releva, que es este que vemos acá. Este es el riachuelo meandroso. Este es un plano ya con la rectificación, pero que aún marcaba dónde está el meandro que hoy es el relicto del riachuelo, que como contaba Horacio, que se encuentra acá a 300, 600 metros aproximadamente de donde nos encontramos. Rusconi indica dos lugares, uno acá al lado de donde estaba el Puente de la Noria. El Puente de la Noria más o menos estaría en el vértice donde termina el autódromo, allá y las canchas de fútbol. Ahí estaría el viejo Puente de la Noria, el antiguo Puente de la Noria. Donde están las canchas de fútbol, eso era provincia de Buenos Aires. Donde está esa hilera de árboles que se ven allá, ahí todavía hay un pequeño, ahí está más cegado en el riachuelo, pero hay un pequeño relicto, siempre hay un poquito de agua. Y él marca un sitio ahí, un sitio arqueológico, y otro sitio más acá arriba, que nosotros, para que distingamos, los podemos poner en rojo acá, el otro sitio acá. En uno de ellos, en este, encuentra restos arqueológicos mezclados con un palimpsesto. Esto lo que quiere decir es que están mezclados con artefactos indígenas, con coloniales, con elementos más recientes, o sea, es todo una mezcla, ¿no? Que viene un incendio. O sea, él él lo distingue, lo que habla es que lo ve como un postcontacto, no lo termina de describir exactamente porque lo confunde, y en esa época todavía no se hablaba de palimpsesto, tampoco tiene las técnicas actuales de definición. Y después encuentra otro lugar, que es el sitio 1, que es este paradero, más acá alejado, donde encuentra, como decía Horacio, la cerámica bajo una capa de ostreas, y entonces él lo lleva equivocadamente a pensar que era el sitio más antiguo de América, y en realidad con esa cronología sería el más antiguo del mundo donde hubiera habido cerámica, pero obviamente que era un error. Las ostreas estaban arrastradas probablemente, como el obvio que nosotros encontramos, que están rodadas, son del lugar, sino que vienen arrastradas por el río, de más arriba, y están rodadas, por lo tanto no es que estaban. Y esas cerámicas, la cerámica, bueno, no le pudo dar fecha, en ese momento no había técnicas de carbono 14, menos aún termoluminiscencia y otras técnicas actuales que pueden dar algún fechado. Bueno, esas piezas que él rescata, las describe, y más o menos vemos acá algunas cosas, incluso con esto que yo le hablaba del palimpsesto, encuentra esas pipas, estas pipas que vemos ahí, que hoy sabemos claramente que no son prehispánicas, sino que tienen una ascendencia afro, son iguales a las que aparecen en Santa Fe la Vieja, en Callastá, que son aproximadamente del año 1590, 1620, aproximadamente en esos años, ¿no? O sea, también lo que vemos que acá venían probablemente las mismas poblaciones afro que estaban esclavizadas, venían acá o a buscar arcilla o a hacer una actividad, o simplemente cuando se podían liberar de sus tareas domésticas, hacer sus ritos o lo que sea en el lugar. Pero bueno, encontró toda esta batería de piezas, algunos restos de piedra. El tema es que todos estos materiales se perdieron. Como decía Horacio, él trabajaba en el Museo Bernardino Rivadavia, y en el año 30 él tiene que exiliarse, se tiene que ir a Mendoza con el golpe de estado de Irigoyen, porque él apoyaba mucho a Irigoyen, y bueno, la forma de exilio en esa época no se tenía que ir del país, pero bueno, irse a Mendoza era exiliarse, digamos, su trabajo. Y continuó una vasta carrera en Mendoza después de Rusconi. Pero estas piezas teóricamente tendrían que haber pasado al Museo Etnográfico, porque todo lo que estaba en el Museo Bernardino Rivadavia de Arqueología tenía que haber pasado al Museo Etnográfico de Buenos Aires. Lo cierto es que no está registrado en ningún lado.
y hoy están perdidas estas piezas, no se sabe dónde están. Lo único que tenemos es las descripciones que hace Rusconi y algunas fotografías que él tomó y nada más. Bueno, a partir de esto, para mi tesis doctoral, a partir del año 2010 se empezaron a hacer prospecciones tratando de saber en qué ubicación estaban estos sitios a partir de esas prospecciones superficiales, bueno, acá en el año 2002 se había volcado un árbol, a esa altura más o menos se había caído, sus raíces arrastrando las raíces habían dejado al descubierto algunos restos de cerámica prehispánica. Y los otros que en el 2014 se firma un convenio con la Universidad del País Vasco y se empieza a hacer prospecciones sistemáticas a partir del año 2014. Y 2015, bueno, se hace un montón de sondeos, pero en el 2014, a partir de ese sondeo original 2014, que había dado buenos resultados, una densidad bastante notable de artefactos prehispánicos, se comenzó a hacer excavaciones. Acá vemos un poco los años, 2015, 2016, allá, lo de acá. Lo del otro lado del autódromo, o sea, hasta ese paredón continúa el sitio, lo único que hoy está dividido, pero obviamente esto hace 750, 800 años no estaba. Y bueno, entonces se excavó de un lado del otro y eso empezó a darnos distintos... Acá vemos un poquito, la compañía de este lado, los sondeos, como yo les decía, para que vean todos los puntos. ¿Qué son los sondeos? Son pequeñas excavaciones de 50 centímetros por 50 centímetros. Se hicieron también sobre el autódromo, al costado de la pista, en esta parte del Parque Rivera Sur, todo este lado de la Vera, y también en la parte más adelante del Parque Rivera Sur. Acá, digamos, en la zona del autódromo, lo que encontramos es también como un palincesto. No es que no hay piezas prehispánicas, sino que hay piezas prehispánicas mezcladas con losas del principio del XIX. Por ejemplo, eso seguramente tiene que ver con que cuando se hizo la pista se acomodó, se estiró, se trató de nivelar un poco y eso seguramente llevó a mezclar todo. Y cuando se mezcla, se producen esos palincestos, en arqueología no podemos ser muy claros cuando hablamos de dar precisiones de cómo vivían estas personas, cómo se formaban, porque está todo mezclado. Tenemos la vida de hace 700 años, con la vida de hace 500, con la vida de hace 200, entonces no se puede configurar. Por eso, acá vemos, bueno, lograron distintos años y se decidió aumentar este lugar porque la densidad artefactual era mayor, porque en este lugar también dieron positivo. Lo único que a mayor profundidad, a 1,50 m de profundidad de rellenos, y aparte de esa profundidad, muy pocos por metro cuadrado, un resto de cerámica o dos restos de cerámica, con lo cual es una densidad artefactual muy baja que no nos permite poder recabar gran información. Bueno, comenzado esta tarea, ahora vamos a pasar con los hallazgos. Bueno, acá está un poco la explicación de qué tipo de cerámicas hay, pero mejor pasemos al otro lado que están los dibujos y yo no puedo explicar el escrito. Ya nos sacaron el plástico, está todavía sin inaugurar, nosotros la obra se ha retrasado un poco, pero bueno. Acá tenemos un poquito las reconstrucciones, lo que más objetos se encontraron son los cerámicos. Tenemos aproximadamente unos 780 fragmentos cerámicos y todos fragmentados, todos son fragmentos, lo cual es normal en realidad para la arqueología. En la arqueología no encontramos nunca una vasija completa, porque en realidad son descartes. En realidad todos estos restos quedan en el lugar o van porque fueron descartados por las personas que lo usaron. En realidad es como trabajar con la basura. Bueno, tenemos distintos tamaños, como ven, muchos bordes, con improntas, con vinculados, con zigzag hechos con algún elemento, con alguna espina, bordes cortados, dentados, estos fragmentos, algunos pintados con pintura roja y irregular el borde. También encontramos esta cerámica acampanada, que también es muy típica de la zona de Pampeana y Litoral, que probablemente es como un embudo, esto no es una campana, en realidad tiene un agujero acá
y un agujero en el fondo, pero no es usado de embudo. Probablemente tenía un mensaje simbólico que nos hablaría de algún rito. No se sabe con ciencia cierta, en realidad hay alguna escritura antigua de cuando vinieron los europeos que hablaba de que había que sobre las tumbas, en alguna tumba colocaban esto, porque hay un solo escrito, una sola referencia y no es muy clara, y que por ahí entonces esto podría ser como una forma de una vía de traspaso hacia otra vía del espíritu, ¿no? Como dejarlo escapar. Pero obviamente eso es una especulación, por lo tanto no se puede saber. Lo cierto es que tenía estas formas y estaban pintadas de blanco. Y este tipo de cerámica, o sea, la mayoría son las más pequeñas, como esta y esta que están acá decoradas. Las que vemos acá son todas las decoradas en general. Son las de servicio, son las que se comía, las que se daban de servir. Y después tenemos otras que son más sencillas, o sea, que no tienen ninguna decoración y que no fueron puestas acá simplemente porque para describir todo lo que son las decoraciones, los diseños, es más fácil. Las otras son cerámica sencilla, sin nada, que son usadas generalmente eran para hervir los alimentos, ¿verdad? Sobre todo las presas que se cazaban, aprovechar el tuétano, aprovechar toda la energía, el hervir. La cerámica es un paso muy adelante, muy importante para el aprovechamiento de los productos de la tierra, para aprovechar toda la grasa que tienen los animales y aparte de sacarle también todo el jugo, los condimentos que tienen las plantas y que quizás son de difícil digestión. Entonces, eso también era, la mayoría de la cerámica en realidad no tiene decoración. Quizás acá al ver uno de estos se imagina que son todas decoradas, no, en realidad son la minoría, debe haber un 12-15% la más decorada, el resto es sin nada. Lo dice en el cartel, pero bueno, no están puestas. Bueno, y acá ¿qué cocinaban? Cocinaban lo que principalmente venían a hacer acá. Ahora vamos a ver acá que les voy a hacer. Vamos a lo que cocinaban. Lo que cocinaban principalmente eran lo que venían a cazar acá, que eran venado de las pampas. La mayoría de los restos faunísticos hallados, por amplia mayoría, son venado de las pampas. O sea, lo que en este lugar, cuando estaban habitando estas personas, que lo hacían aproximadamente por un periodo largo, por eso podían hacer cerámica, cazaban, estaban 2, 3, 4 meses probablemente instalaban en el lugar, venían a cazar estos venados de las pampas. Y luego seguían su circuito anual de caza y recolección por otros sectores de la pampa. Entonces, la actividad principal que desarrollaba este lugar era esto, la caza de los venados. Por eso es lo preponderante por mucho. Estamos hablando que casi el 92% de todos los restos faunísticos son venados de las pampas. Acá, del otro lado, podemos ver un poco qué características tiene el venado de las pampas. Es hoy un animal que está en peligro de extinción. Acá en la provincia de Buenos Aires lo tenemos solamente en la zona de donde están las reservas San Clemente, ¿no? de San Clemente, exactamente. También hay algunos restos de población en San Luis, algo en Córdoba y Santa Fe. Pero estamos hablando que hay 2.500, 2.700 individuos en la actualidad. Obviamente que el peligro de extinción de este animal pasó a ser en peligro de extinción porque las vacas, las ovejas y todos los animales que trajeron los europeos para aprovechar en la pampa húmeda es una competencia para el animal y por eso extinción. No es como lo que pasó con lo que comentó antes con la megafauna que desapareció, sino que el peligro de extinción de estos animales pasa por el nuevo desarrollo. Acá vemos las partes esqueletarias más identificadas. En general vemos que más allá de los cuartos traseros y delanteros también estaba la cabeza, las paletas. O sea, ingresaba bastante completo el animal acá, al campo. Por ahí se dejaban las costillas o las vértebras que tenían menos densidad de carnes.
para arrastrarla y traerlas hasta el campamento base, como lo podemos llamar este lugar, la residencia. Tenemos marcas de corte, aparecen todo el aprovechamiento, fracturas, marcas de hervido, que es lo que yo le decía, esto no de fracturar, poner a hervir y aprovechar mejor todo. También hay otros restos menores, de guanaco, ciervo de los pantanos y ñandú, pero probablemente, salvo el ciervo de los pantanos, que sí podría haber poblado estas zonas al lado del riachuelo, el guanaco y el ñandú probablemente son de la parte más alta de la pampa, o sea, subiendo, acá estamos un bajo, subiendo lo que vemos las barrancas, en esas zonas se están evitando. Por lo tanto, probablemente lo traían consigo porque aprovechaban probablemente las partes que tenemos falanges y todo, es porque tenían los tientos, eran las partes para coser, para armar sus viviendas, entonces traían eso. Lo mismo que el guanaco, tener dientes y cabeza, pedazo del cráneo, porque era la parte que tenía mucha grasa y se podía usar como reserva para momentos de escasez, hervir la cabeza del guanaco y poder seguir. Dicho sea paso, también en la excavación se encontraron varios agujeros de poste, la excavación esta que vemos acá y la otra de allá, con distintas profundidades, modalidades. Acá vemos un corte estratigráfico que se produce, y a partir de eso y de las viejas imágenes de la región pampeana que hay de cómo eran el tipo de construcción, se suponen cómo eran el tipo de viviendas que tenían. Eran tipo ovaladas, alargadas, tapadas con pieles, probablemente de guanacos, revestida con una sola abertura para mantener la temperatura o que entre el sol en algún momento para ventilar, y solo restringido a eso. Y después era móvil, por eso quedan las boyas postes, se sacan los postes, se sacan las maderas, se sacan los cueros y se va con esos a otro lugar. Todo esto sin caballo, obviamente, ¿no? O sea que se trasladaba lo más liviano. Probablemente algunos postes, quizás acá que había mucho, que era, probablemente en este lugar había talas y por eso también hacían la cerámica, por eso había abundancia de cerámica, un lugar ideal no solo para cazar, sino también para hacer la cerámica, porque teníamos el arcillo cerca del río y la tala, que es con lo que se cocina. Probablemente quizás no se llevaran todas las maderas, algunas maderas más importantes y las otras las abandonarían y volverían otro año. Tampoco eso perdura en el registro arqueológico porque se pudre, la madera es muy difícil. Estamos hablando, ahora vamos a hablar de los fechados, pero unos 800 años de la actualidad probablemente. Sí, le daba agua. No, agua, arcilla, y aparte era bárbaro porque irrigaba todos estos bañados, estos pantanos para que haya venado las pampas, si no, no hubiera venado las pampas. Pero no pescaban. Pero no pesca. No eran pescadores, eran un grupo, o sea, que venían a aprovechar ese recurso. Esta gente no era pescadora. No implica que después pudo haber otros grupos que pudieron haber pescado de otros lugares, de otros sectores. Pero el este venado grupo vivía más arriba, pero venía a tomar agua. No, el venado vive en los bañados. No, ellos, las personas, no, los venados viven más en la zona de bañado. No, el guanaco vive en la otra parte. Lo que las personas no pescaban acá, no hay un solo resto y se hizo flotación, todo, no es, o sea, debería haber aparecido, pero si hubieran hecho, pero no lo hicieron, o sea, no era algo que se consumió, estaba totalmente descartado. O sea, lo que venían a hacer era esa actividad. Este grupo no se dedicaba a la pesca. No es que venía, que acá no pescaba y iba a pescar al Río de la Plata. No, porque si no, acá estando cerca, digamos, es un grupo que no pescaba. O sea, no le interesaba ese recurso, ni lo intercambiaba, porque si no también podrían haber tenido algún resto, una escama como otra que no es algo principal, pero intercambiaba pescado con alguien, lo consumía. O sea, no estaba, no era en su dieta algún consumo casual por ahí, puede ser. En realidad lo que sabemos acá, la arqueología las excavaciones es un promediado histórico. Acá más o menos, por los fechados que tenemos, que van de 1290 al 1380, esos fechados,
quiere decir que son esos 100 años aproximadamente de ocupación, irse, volver, de ocupación, o sea, todos los años va dejando un registro. Por ahí lo que sucedió una vez, 2 días, 3 días, no lo vamos a conocer nunca, es imposible. Es lo que se hacía en general. Sí. Bueno, y acá tenemos los artefactos líticos. Esta punta de proyectil está sin terminar, que estaba empezando a ser profesional acá, que le falta la punta, el ápice, y fue abandonada cuando estaba en confección. Esta es muy interesante porque tiene una materia prima que es la calcedonia o calcita, y que se encuentran terminadas este tipo de puntas en el delta. Es muy común encontrarlas, pero todas terminadas, no hay ninguna preforma, que sería esto, con lo cual indica que esta gente tenía acceso a la materia prima original y que estaba acá terminando de tallar estas puntas, las podía tallar. También recordar, como decía Horacio, acá las rocas no existen salvo a 400 metros bajo nuestros pies, con lo cual se aprovisionaban de Tandil, Ventania, y algunas como la Carniolita, que sabemos de dónde el sitio, que viene de lo que es la República Oriental del Uruguay. Entonces tenemos principalmente de Tandilia, algunas materias primas de Ventania y algo de Uruguay. Eso quiere levantar que tenían el acceso en su circuito anual a estas materias primas y eran muy apreciadas, por eso nada más hay 33 fragmentos líticos frente a la cantidad de cerámicas. Ese porcentaje es muy chico, porque es algo que se aprovechaba hasta el final. Como no hay esa materia prima, se cuidaba como oro, ¿no? Se reactivaban las piezas todas las veces que se podían, las puntas de proyectil hasta que no daban más, y por eso es que tenemos puntas muy chiquitas o ápices de punta hasta otro pedacito de punta, que era cuando se rompían, se cortaban, y recién ahí se descartaban. Si no, se recuperaban, se volvía a dar filo cuando perdía el filo y se volvían a usar. Raspadores, raederas. Acá la forma como serían de las puntas para tener una idea. Y también se encontraron 2 elementos ornamentales, 2 cuentas. Una cuenta en bivalvo que tenían, bueno, acá vemos que es menos de 1 milímetro el agujero de un lado y del otro, con 2 formas concoidales producidas, el bivalvo pulida, la superficie, ambos lados pulidos, y después también se encontró en un osteodermo fósil, dependiente de osteodermo fósil, también hechos un agujero para poder colgarse. Este osteodermo fósil tiene que ver con los animales que Horacio hablaba, que porque eran como huesitos que tenían estos animales fuera de la piel, digamos, ¿no? Por eso dermis, osteodermo. Que bueno, eso también es otro tipo de curiosidad que nos habla un poco de lo ornamental o del manejo ornamental que tenían estas personas. También eso todo era muy conservado o muy difícil de perder, y por eso son pérdidas, y es más difícil de encontrar ese tipo de objetos que los demás, ¿no? Porque otra vez lo que hablamos, los arqueólogos en realidad son lo que la gente fue descartando, ¿no? Encontramos que eran materiales que nos hacía descartar. Bueno, acá un poquito del otro lado está la explicación escrita, que por ahí digamos, es un poco lo que estuvimos mostrando en las imágenes. Bueno, y ahora vamos bueno, acá vemos un poco distintas fases de la excavación, distintos años, distintos sectores, un sector el de allá, otro acá, una piedra, un sector acá y al costado. Un poco de cómo eran el tema de los bañados, todos estos bañados rancheros que son enormes. De acá tenemos un vado natural que era el tema de donde estaba el puente La Noria, en realidad se llamaba Paso La Noria en el siglo XIX, antes de haber un puente donde se podía vadear, el ganado podía pasar por ahí porque la toca estaba más alta. Y a partir de acá, hacia que podemos vadear el río, para allá, hacia el río de la Plata, en realidad tenemos un gran bañado. No solo del lado de Capital, que se llama Las Barrancas, están, salvo acá, que la tenemos inmediatamente acá donde está el autódromo,
se abre un montón, y lo mismo de provincia, con lo cual tenemos un bañado enorme. Y este lugar que era alto, ¿no? Donde está el autódromo, un lugar que se podía ver, se podían dominar todos los bañados y el paso. Por eso también es un lugar estratégico y por eso probablemente la ocupación humana. Acá, como algunos me preguntaron, es un QR, ahí pueden ver, digamos, un poco la excavación y la explicación cuando esto se estaba excavando. Van a poder ver cuando se estaba trabajando acá y que está en el momento uno trabajando y ver cómo era esto, el trabajo arqueológico. Y digamos, lo de las conclusiones, entonces, acá hacen un poco las conclusiones del trabajo arqueológico, que lo que tenemos ahí en este lugar. Entonces nos encontramos frente a un grupo cazador-recolector que estaban 300 años antes de la llegada de los primeros europeos al área, que se dedicaban principalmente en este lugar a la caza del venado de las pampas. Era su actividad principal, junto probablemente con la confección de cerámica y recolección de arcilla. Probablemente también este lugar era no solo por la altura y que dominaba los bañados, sino también esto de que la tala crecía justamente al lado del río, la parte de arriba de la barranca, la posibilidad de tener arcilla. O sea, todo eso hace que este lugar sea sumamente estratégico para el aprovechamiento de estos grupos recolectores. Como les decía, este es un sitio más distinto a los que encontró Rusconi, o sea que probablemente en este lugar pueda haber otros sitios más. Nosotros hicimos muchos sondeos, donde tenían poca densidad, por ahí habría que amplificarlos. También queda más sitio por excavar debajo de las gradas del autódromo, para ahí continúa el sitio, sabemos muy bien que continúa. Acá ya no, acá va terminando, en realidad la densidad mayor va hacia allá y hacia allá disminuye. Y que pensamos también que esto es una aguja en un pajar, una ciudad de Buenos Aires que ha crecido tanto. Por eso este lugar de casualidad no fue tocado ni perturbado, porque a 50 centímetros de excavación, a 50 centímetros aparecen ya los objetos. O sea, con unas pequeñas bases, una pequeña excavación ya modificaría y hace perder todo, porque son realmente someros, son grupos de cazadores que son restos someros, que no son tan abundantes. Entonces, que haya otro sitio prehispánico en la ciudad de Buenos Aires es muy dificultoso que se pueda hallar. No quiere decir que no haya habido, probablemente ha habido otros, debe haber habido cientos. Que sigan existiendo, y por ahí hay, con 3 más, en algún lugar recóndito, y por ahí, por acá mismo, probablemente hay mucha más chance que en este lugar porque ha sido menos impactado que otros de la ciudad. Con lo cual, bueno, nos encontramos con esta fehaciente, con fecha y todo, que es un lugar fehaciente, con fechas, con cronologías, como se diga, y una ocupación previo a la llegada de los europeos 300 años. Es el primero y el único hasta ahora, digamos. El primero y el único. No solo de Capital Federal es el único, y del Gran Buenos Aires hay otros, como acá cerca, en el Puente 12, pero que han sido totalmente destrozados y que no tienen fechados radiocarbónicos, porque nunca se encontraron en los años 30, 20 y después nunca hicieron los trabajos, o sea, ni fechados termoluminiscencia, entonces no hay una cronología exacta. También hay indicios en Punta Lara, pero ninguno con fechados cronológicos. Entonces, en realidad, es el único capital y el único con fechados fehacientes de todo el Gran Buenos Aires. En otros hay indicios, se han encontrado cerámicas prehispánicas, pero nunca dándole fecha ni cronología, o aisladas, o 3, o se excavaron a partir de un rescate que se hizo en un lugar, entonces nunca queda claro ni preciso esos cambios en este sector, en Capital y Gran Buenos Aires. Después sí tenemos algunos ya en lo que es Luján, con excavaciones que por ahí tienen cronología, lo mismo que ya en el delta, en las islas, no en la parte de continental, sino en las islas también con fechados. Y que bueno, algunas cosas tienen similitudes con estos y con otros. También en Chascomús, también tenemos la zona de la cerámica, que tenemos en Chascomús hay los fechados más antiguos de la cerámica en la provincia de Buenos Aires, con 2000 años de antigüedad. Mucha de esa cerámica también se parece a la que tenemos acá. O sea, hay esos indicios que tienen que ver con esos pueblos también de más al sur. Pero bueno,
en este sector, especialmente de Capital y Gran Buenos Aires, en Capital es el único. Y ahora les invito a ver el último cartel, que es un poco también lo que siempre existió, la parte de la comunidad local. Acá hay una comunidad. El nombre Querandí proviene en realidad de los europeos, que se lo ponen a los grupos que encontraron a partir de lo que nombraban los guaraníes, que en realidad Querandí quiere decir come grasas, porque veían que hervían, sacaban grasas y revoltaban las grasas. Si bien eso es una similitud con la excavación que nosotros encontramos, no podemos saber cómo eran estos grupos 300 años antes que sucediera esto, se denominaban a sí mismos ellos. Quizás sean los mismos, no lo podemos afirmar. Entonces, como no podemos afirmar, nosotros como científicos, arqueólogos, no podemos decir que sean querandíes. Pero obviamente que son importantes para los grupos que se reivindican como querandíes y los grupos originarios. El sitio tiene una importancia fundamental porque también habla de esto, ¿no? De que no todos los porteños bajaron de los barcos, que es algo muy común pensar, ¿no? Si todo lo de la ciudad de Buenos Aires son europeos. Bueno, no solo que vinieron también afros después obligados, como vimos en esas pipas, sino que había población originaria antes en el lugar. Y que bueno, y esto es ese referencia. Entonces es muy importante para ellos y que el mito. Y acá bueno, tenemos un par, muy escrito, muy hablado, pero bueno, el pueblo querandí en la actualidad, la cantidad de gente que en el último censo, no en este último, no, sino en el censo del 2010, que había 1.500 personas en el Gran Buenos Aires que se identificaban como querandíes, son los grupos que se identificaban todavía como querandíes, hace, ya digo, ¿no? En el 2010. Hay que ver este censo, probablemente este censo de más alto, porque cada vez hay más, digamos, no es malo llamarse indio o pueblo originario cuando antes era una mala palabra, y probablemente aparezca más gente. Y bueno, es un poco eso como reivindicación. Y ahora esto como la parte arqueológica. Ahora si quieren los invito a contarle un poco lo del viejo puente La Noria, que este es el cartel de allá, y de ahí pueden continuar a ver el relicto. ¿Dónde están los restos de esto último? ¿De los hallazgos? Sí. Los hallazgos están hoy en el Centro de Arqueología Urbana de la UBA, en la FADU. ¿Te puedo pedir si nos contás cómo fue el proceso para conservar, cómo se desarrolla esto, qué es lo que se... Bueno, acá se ganó un proyecto de mecenazgo. 2020. En el 2020, perdón, no 2010. Y con la cooperativa Arqueocop de arqueólogos, y a partir de eso que se ganó, bueno, se trabajó con la comunidad, con la Junta de Estudios Históricos, con la gente del Parque Rivera Sur, y después también se trabajó con la gente de barro local, que son los ceramistas, con, bueno, la gente se reivindica con la comunidad querandí. Bueno, salió este proyecto, que en realidad no, era un poco más ambicioso en su principio, pero con la inflación y todo, iba a haber un mural de cerámica y eso medio como que quedó descartado por los costos de todos los carteles solos, salió una fortuna. Pero bueno, también ahí se fueron haciendo las cartelerías, el cartel allá de la comunidad querandí fue consensuado, fue un trabajo de consensuado de los arqueólogos con la comunidad. Y bueno, y después sacó un armado con geotextil, se puso geotextil para que... ¿Qué es eso? Para que deje pasar el agua, la humedad, pero que evite el crecimiento de muchas plantas. Algo va a crecer, pero se arrancan fácil. Pero y ponen las piedras. Ahí habíamos visto los postes. ¿Eso tiene algo que ver este proceso con conservar? No, esto es para que se conserven, o sea, para que no pase, no se estropeen. Queden así y queden marcados. Hay un nuevo mecenazgo 2, en realidad que ya se ganó, que todavía no se empezó a ejecutar, para dejar a la vista alguna huella de poste nada más, y para eso hay que construir una infraestructura importante para que no pueda entrar agua, correr. Pero bueno, vamos a ver si existe esa posibilidad, porque si bien el monto cuando se gana era importante, la inflación corre mucho y no hay una reactivación, pero bueno, vamos. Ahí, en donde está la leca probablemente haya. Una pregunta, cuando dijiste ahí lo de los restos esos que pusieron membrana geotextil, ¿es común y corriente? ¿Tomaron alguna precaución? Es normal lo de geotextil usarlo
para tapar los sitios al aire libre. Y arriba se puso la piedra. Recordemos que abajo no hay una construcción de piedra ni nada, son simplemente marcas en la tierra. Ok. Bueno, acá como decía estaba el puente La Noria, como yo decía, en esa intersección, de allá, que como decía, 1806 aparece ya descrito por primera vez, como el nombre, el paso La Noria, que era un lugar que se podía vadear. Luego se construye el primer puente de madera, y así se va sucesivamente, va pasando al metálico, que acá tenemos alguna foto, una sola foto, y hasta que cuando se empieza la rectificación del riachuelo, y en el año 35 se comienza a demoler el viejo puente La Noria, que estaba acá, y se construye el nuevo puente La Noria, que está allá. En el 40 ya se habilita el otro puente La Noria, que es el que encontramos hoy abajo, que no es el que está hoy, porque la autopista pasa por arriba del viejo. Pero bueno, que también esto es parte, nosotros también con la comunidad contar esta historia y que la gente se imaginara. También probablemente si se excava, eso más arqueología histórica, pero sería interesante, probablemente hay algunos restos como de cascotes allá en la punta, como si se une la pared del autódromo con el parque, y probablemente encontremos cimientos de esto. Pero bueno, eso sería otra etapa y conseguir financiación para eso. ¿Se ha buscado Antes de la pista de motos. Sí. En la Se ha buscado intersección. sobre el otro margen del... No, me pasa que el otro margen del riachuelo es muy bajo. No había no, naturalmente claro, lo que yo claro. les mostraba. Tenemos Claro, que ir pues, hasta. claro, no, yo estoy tenemos que pensando avanzar que bastante, está tenemos con la a red. Remedios. Bueno, sí, sí. Hasta Remedios. O sea, este lugar en realidad es estratégico. Si uno piensa es muy bajo, sigue hasta allá. Y tendríamos que ir Remedio de Escalada, por ahí. Tenemos más altura. Pero probablemente también, como está el centro de Remedio de Escalada hace muchísimos años, ya no quedó nada. No, así. imposible. Así que bueno, un poco la parte arqueológica de lo concluido acá, y no sé si ahora Horacio quiere iba a hablar de la parte natural. Estamos yendo para el de altura acá adentro del Parque Negra Azul. Y Pablo nos iba a comentar algo. Podemos ir caminando para allá. Dale.